Buenos días. Pues el 31 de diciembre se compartió un mensaje y realmente solo el título de ese mensaje, que es el versículo 5:16 de Gálatas, pues eso es como el cierre de un año y el inicio del siguiente. Andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Y en realidad, si nosotros nos hacemos algunas preguntas, analicemos, ¿por qué el cristianismo actual, por qué el cristianismo contemporáneo tiene tanta falta de poder espiritual? Analicemos, ¿por qué razón nosotros escuchamos tanto que el cristianismo contemporáneo es carente de poder espiritual? ¿Por qué hay tantas personas que comienzan el cristianismo, que aceptaron a Cristo, comienzan la caminata cristiana, pero luego hay tanta derrota, hay tantas caídas, hay tantos retrocesos? Y aquellos que pasaron al frente a aceptar a Cristo, ¿por qué ellos regresan a sus viejos pecados, a su vieja vida? ¿Acaso no hay poder en Cristo? ¿O será de que la profesión de fe que a veces se hace es un mero emocionalismo? Y que las personas cuando pasan al frente se emocionan tanto y dicen: yo acepto a Cristo como mi Salvador, pero se olvidan de que Cristo tiene que ser el Señor de sus vidas también. Y lo que denota eso es algo que se llama compromiso. Preguntémonos, ¿por qué razón nosotros escuchamos de grandes pastores, de ministros, de muchas personas que se bautizan y que luego en su caminata cristiana nosotros nos damos cuenta que esas personas andan en sus pecados nuevamente? O en realidad preguntémonos, ¿por qué será de que incluso estas personas que dicen ser cristianas viven en sus pecados? ¿Acaso Jesucristo no dijo que Él iba a ser enviado para libertar a su pueblo de sus pecados? ¿Acaso nosotros no hemos aprendido en las Escrituras que Cristo vino para libertar y dar una verdadera libertad espiritual a las personas? Y si las personas profesan ser cristianas hoy en día, ¿por qué no tienen libertad? Porque si hay libertad para levantar las manos y alabar con la boca, pero ¿por qué no hay libertad en la vida piadosa cristiana, en la vida espiritual? Son preguntas que nos podemos plantear para que nosotros como grupo, nosotros que escuchemos este evangelio, que escuchemos la palabra, meditemos en esto y digamos: es cierto, las preguntas que yo hago no son inventadas, son un razonamiento sencillo. Lo que se observa no son frutos de una vida espiritual. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿será de que muchas de esas personas que han aceptado a Cristo, será que muchas de esas personas que se han bautizado, será que muchas de esas personas en este evangelicalismo actual, contemporáneo, que van a las iglesias, será que no han nacido de nuevo? ¿Será que no han nacido de nuevo? ¿Será que no han recibido el Espíritu Santo? ¿O por qué, si se profesa la fe cristiana, no hay una transformación en las vidas? ¿Por qué entonces es tan fácil decir hoy en día soy cristiano, pero sin una transformación de la vida? Y entonces cuando se nos muestra un texto como esto, andad en el Espíritu, andar en el Espíritu, ¿qué quiere decir andar en el Espíritu? Es muy importante que nosotros meditemos en esto. ¿Qué quiere decir andar en el Espíritu? Y nosotros escuchamos la enseñanza del domingo pasado que andar en el Espíritu lleva dos componentes, un componente negativo, y el componente negativo para nosotros es no satisfacer los deseos de la carne. Ese es el componente de lo que no debemos hacer. ¿Y qué no debemos hacer? No debemos andar en la carne.
La carne de nosotros puede tener deseos. El deseo, la concupiscencia no es pecaminoso en sí mismo, no es moral delante de Dios. Pero cuando ese deseo da a luz la comisión del pecado, ahí sí ya se le llama obra de la carne. Y entonces, andar en el Espíritu es uno, ¿qué cosa? No satisfacer esos deseos carnales. Pero el segundo componente es positivo. El segundo componente es andar en el fruto del Espíritu. Y la Escritura dice, más el fruto del Espíritu. Entonces, hoy vamos a dar continuidad a la enseñanza que el hermano Daniel inició y vemos que vamos dando continuidad, ¿verdad? A todo. Él nos habló acerca de qué significa andar en el Espíritu, ese andar, esa acción continua, esa acción presente continua. Pero también nos habló acerca de las obras de la carne. Y esa es la primera parte. Meditemos. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es no andar en la práctica de las obras de la carne que salen en Gálatas 5, versículo 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne. Eso se estudió el domingo pasado. Si pusieron atención, espero que hayamos puesto atención para no andar en la práctica de eso, porque termina ahí diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿por qué en este sistema evangélico actual, y nos involucramos todos, ¿por qué en el sistema evangélico actual se vive en la práctica de tales cosas? ¿Por qué se vive en la práctica de las obras de la carne? De ahí sale el término cristianos carnales. O sea, yo soy cristiano porque ya me bauticé, porque ya acepté, porque ya voy a la iglesia, pero al mismo tiempo tengo mi derecho para andar en la carne. Un cristiano carnal. ¿Existirá realmente ese término en realidad como para definir la vida de un cristiano en el espíritu? Hay una batalla entre lo espiritual y lo carnal, y esa batalla se va a terminar hasta que nos muramos o hasta que venga Jesucristo, eso estamos claros. Pero aquí esa batalla se tiene que resolver y nosotros por eso tenemos que caminar como que estamos en una guerra. Miren, les voy a ser sincero, esto es una guerra. Y es una guerra en la cual usted se está jugando la vida, no la temporal, la vida eterna. Si a usted lo enlistan para ir a la guerra en un batallón, como se llame, y entonces a usted lo ponen ahí a poner a dar tiros. Algunos de ustedes quizá anduvo en la guerra. Usted tenía que protegerse para que no le dieran un tiro y lo mataran. ¿O me equivoco? Usted guardaba su vida. Pero aquí hay algo más que morir por un tiro en una guerra de estas físicas, por cosas políticas. Aquí estamos hablando de la vida eterna. Y el enemigo se llama Satanás y es un enemigo astuto, audaz, es inteligente y conoce mucha Biblia. Satanás conoce mucha Biblia. Satanás fue tan osado que tentó al Señor Jesucristo 3 veces. Fue tan osado que le dice, postrate delante de mí, adorame y yo te voy a regalar todos estos reinos, todas las riquezas de este mundo que me pertenecen. Solo postrate delante de mí y adorame. Qué osadía tan pecaminosa, tan perversa. Y esa es la guerra en la que todos nosotros estamos. Y cuando se nos dice a nosotros, anden en el Espíritu, no satisfagan las obras de la carne, sino que sean llenos del Espíritu Santo, teniendo el fruto del Espíritu. Eso quiere decir que nosotros hoy, en este año, tenemos que resolvernos y proponernos andar caminando de la mano con el Espíritu Santo, a ser llenos del Espíritu Santo y no ser cristianos carnales, cristianos mediocres, cristianos tibios, cristianos que solamente profesan una religión, pero de apariencia porque su vida niega la eficacia de la piedad. Esas son las preguntas que nos tenemos que plantear en realidad. Y que el Señor Jesucristo nos ayude a todos.
Hermanos, tanto yo necesito ser lleno del Espíritu Santo día con día, como cada uno de ustedes, como el que esté más antiguo entre nosotros, como el que esté más reciente entre nosotros. Ese recién convertido lo necesita de igual manera que aquel que ya tiene 25 o 30 años de estar caminando con Cristo en el Evangelio. El día que nos separemos de la mano de Cristo por el Espíritu, nosotros estamos muertos. Y hoy es necesario que renovemos ese caminar con el Espíritu Santo, caminar con Cristo. El título para la enseñanza de hoy es El fruto del Espíritu. Y vamos a estar dando una serie de enseñanzas acerca del fruto del Espíritu, porque es un fruto, el del Espíritu, que tiene 9 componentes o características, y hoy apenas vamos a lograr cubrir con la ayuda de Dios una de esas características, y es el primero, que es el amor. Vamos a ir entonces a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, vamos a hacer una lectura de la Biblia hasta el versículo 25 o 26. Digo pues, pueden abrir sus Biblias o poner atención. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, como queriendo decir, sin embargo, o por otro lado, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, pongan atención, pero los que son de Cristo, estos le pertenecen a Cristo en verdad, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, como queriendo decir, ya no andan en las obras de la carne que Pablo acaba de mencionar. Los que son de Cristo, pongan atención, los que son de Cristo, los que son cristianos verdaderos, los que han nacido de nuevo, estos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y por esa razón es que dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si hemos nacido de nuevo por el Espíritu y la palabra, entonces no nos quedemos ahí en nuestra primera conversión, no nos quedemos ahí en nuestro primer arrepentimiento, en nuestra primera fe o en el inicio de nuestra vida cristiana, sino que andemos, presente continuo, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros, y continúa. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amado Padre, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor. Tu palabra es santa, Señor. Escudriñanos hoy, Señor. Escudriñanos con linterna, con tu palabra, Señor. Que sea el Santo Espíritu Divino quien venga, Señor, a dar vida a la palabra. Amado Padre, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Las obras que nosotros hagamos, por más piadosas que se vean, sin el Espíritu Santo no son nada, Señor. Una religión muerta, Señor, es aquella religión que puede tener la palabra, pero no tiene la vida del Espíritu Santo, Señor. Aún a tu iglesia bendícela, Señor, porque necesitamos vida espiritual, Señor. Necesitamos este fruto del Espíritu, Señor. Por favor, amado Dios, ayúdanos, te lo ruego, Señor. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Yo quiero primero ir a algunas promesas en el Antiguo Testamento.
Vamos a ir a la promesa en Jeremías 31 y 33. Dice la promesa en Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, este es en Cristo Jesús, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto mosaico, el antiguo pacto. Porque ellos, no que Dios invalidó el pacto, sino que ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuáles son aquellos días? Cuando Juan el Bautista anunció su mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo, después de Juan el Bautista, vino con un mensaje diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos vino en la persona de Cristo Jesús. Y el reino de los cielos está entre nosotros en este momento. Estos días de esta profecía se han cumplido entre nosotros. Y los días se cumplieron cuando Cristo Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, en los 40 días, ascendió al cielo. Y 10 días más tarde envió la promesa del Espíritu, la promesa de Dios. El Espíritu Santo se derramó en Pentecostés. Y ese Espíritu Santo es el espíritu de la promesa de Jeremías 31. Es a través del Espíritu Santo que ahora Dios da la ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Ezequiel 36, 25 y 27 al 27. Esta es la promesa: esparciré sobre vosotros agua limpia, un evangelio no adulterado, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí está hablando de la santificación. Os daré, oigan bien, un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, una renovación espiritual. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón vivo, no un corazón muerto, endurecido, sino un corazón que se derrita delante de la presencia de su Dios y que tiemble a su palabra. Y pondré, escuchen bien esto, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice Jehová. Voy a poner dentro de ustedes mi Santo Espíritu y haré por el Espíritu Santo que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué hoy nosotros tenemos mucha predicación? ¿Por qué hay tanta predicación? Quiere predicación arminiana, está en internet. Quiere predicación calvinista, está en internet. Quiere predicación de testigos de Jehová, está en internet. Quiere predicación de judíos mesiánicos, está en internet. Quiere predicación de los mormones, está en internet. Quiere predicación trascendental, está en internet. Haga un clic en su celular y usted va a tener cientos de predicaciones. Pero si se predica tanto la palabra, ¿por qué no se vive la palabra? ¿Y saben cuál es la respuesta? Necesitan nacer de nuevo. No se ha cumplido la promesa y el Espíritu Santo no ha venido a sus vidas. Mis queridas personas, voy a ser muy sincero. Un teólogo puede tener un PhD en divinidad, un doctorado en divinidad y no haber nacido de nuevo. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve
tanto conocimiento si el alma se va a perder para siempre? ¿Dónde está el poder? Hechos 1, versículo 4, 5 y 8. Cuando el Señor Jesucristo iba a ascender al cielo después de su resurrección, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, dice el Señor Jesús, porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero el versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ahí está la clave. Respuesta: ¿por qué nosotros vemos tanta falta de poder espiritual? Y quizá alguno en el público, en la audiencia, va a decir: sí, necesitamos echar fuera demonios, sí necesitamos hablar en lenguas, sí necesitamos tener visiones trascendentales, sí necesitamos tener esos raptos del Espíritu Santo, sí necesitamos tener visiones, sí necesitamos hacer milagros para que los enfermos y los paralíticos puedan andar. Todo eso es bueno y fue necesario en su momento. Porque para que a Cristo Jesús se le creyese que era el Mesías, tenía que hacer el milagro que Elías hizo. ¿Qué hizo Elías? Resucitó a un muerto. Y Cristo resucitó a varios muertos. Entonces, ¿quién es el único que puede resucitar a los muertos? Solo Dios. ¿Por qué Jesús podía sanar a los paralíticos, a los ciegos de nacimiento? Porque el poder de Dios estaba con él. Era necesario que hubiesen señales, prodigios y maravillas para que las personas creyesen que ese es el Cristo. ¿Y qué hay de los apóstoles? Era necesario que Pedro sanara a un paralítico. Era necesario que aún Esteban hiciera prodigios y maravillas. ¿Para qué razón? Para que se creyese que realmente ellos eran apóstoles de Cristo y que Dios los había mandado a hacer eso. Y las escrituras de nosotros sabemos que son inspiradas por Dios, porque Dios estaba con ellos y se manifestó en prodigios y en maravillas, y hasta el momento de Dios hemos visto que entre nosotros se han dado esos prodigios y maravillas, porque más que una resurrección física es la resurrección espiritual. Entonces, la respuesta es: hemos visto las falsedades y las falacias de aquellos grandes apóstoles de este tiempo que se dicen ser apóstoles y que hacen tantas campañas evangelísticas y dicen vamos a hacer sanidades, y nos hemos dado cuenta de la farsa, porque los que decían que estaban enfermos y paralíticos en ese momento no lo estaban. O aquellos que dicen que hacen milagros de sanidades, después cuando se les entrevista un tiempo después siguen enfermos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos poder, pero el poder, no espere usted verlo haciendo resurrecciones de muertos físicamente. El poder del cual estamos hablando lo vamos a ver hoy, y es el poder del Espíritu Santo dentro del corazón o la vida de un creyente. Poder para vencer. Poder para no andar en pecado, poder para santificarse, poder para prevalecer, poder para amar, poder para estar gozoso, poder para poder tener esperanza en medio de las tribulaciones, poder para tener paciencia entre medio de las angustias, poder para ser benigno, bondadoso, aún con los enemigos. Poder para tener un amor genuino con las personas. Ese es el verdadero poder del cual nosotros vamos a hablar. Es necesario que nosotros nos demos cuenta de que si hay alguien que hace milagros de sanidades y alguien que habla en lengua, el apóstol Pablo hoy nos va a enseñar que de qué sirve que alguien incluso hable en lengua o que incluso venda todas sus posesiones si no tiene amor.
vamos a ver que realmente el verdadero poder está en el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Vamos a iniciar entonces con el fruto del Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. La palabra fruto, vamos a leerla en el versículo 22. Cuando nos saltamos del versículo 16 al 22 dice, mas el fruto del Espíritu es. Luego dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu. Oigan, esta es la conexión. Dice Pablo, digo pues, anden en el Espíritu. Y luego en el versículo 22 dice, el fruto del Espíritu. Andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, pero es tener el fruto del Espíritu. Si nosotros leemos la palabra, no dice más los frutos, no dice en plural. Como las obras de la carne son múltiples, el fruto del Espíritu es uno. ¿Se imagina usted que tiene un diamante, un diamante hermoso, precioso y valioso? El diamante es uno, pero tiene distintas facetas, tiene distintas caras, tiene distintas aristas. Pero el diamante es uno. Y asimismo el fruto del Espíritu es uno. Y este fruto del Espíritu tiene que estar en todo creyente. No es parcial, no dice los frutos, o sea, sí puedo tener amor, pero no puedo tener benignidad. No, el paquete viene completo. Un fruto tiene todas las 9 características que vamos a ver. Y si un creyente no tiene este fruto del Espíritu, es cuando vamos a dudar de que no tiene esa evidencia de realmente haber nacido de nuevo. Entonces, vamos a ver dónde aparece la palabra fruto. No en toda la Biblia, pero vamos a ir a Juan 15. Juan 15, versículo 1 al 6. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vean qué misterio lo que hay ahí. Dios Padre es el labrador, Él es el dueño de la vid, de la viña, y Cristo Jesús es la vid verdadera. La viña, como en el Antiguo Testamento se llamaba, era Israel, y el verdadero Israel es Cristo Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo no sé mucho de agricultura, pero sí, mi mamá sabe mucho de esto, mi hermana también. Y entonces se sabe, ¿verdad? Yo creo que por cultura general, que cuando las mujeres, ¿verdad?, van a podar un poquito los árboles, o los hombres podan un poquito los árboles, le quitan las ramas que ya están medio secas, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el propósito? Que este florezca más para que luego en la siguiente cosecha dé más fruto. Entonces, eso es lo que hace Dios. Nos va limpiando con el propósito no de que retrocedamos, no de que nos estanquemos, sino que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado, le dijo a sus discípulos. Pero en el versículo 4 les dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Oyen eso? Las ramas de un árbol no pueden cargarse de frutos, no pueden llevar frutos si ellos están cortadas del tronco, del tallo. No pueden. ¿Qué va a pasar con una rama cortada? Se seca. Y se seca quiere decir se muere. Así ustedes, dice el Señor, que son mis discípulos, si ustedes no están unidos a mí por el Espíritu Santo, porque solamente a través de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, podemos producir frutos. Si no estamos unidos a Cristo, no vamos a producir frutos y nos vamos a secar. O sea, nos vamos a morir espiritualmente.
Permanezcan en mí, yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí, la advertencia, no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. ¿Y qué cosa? Arden. ¿Qué quiere decir eso? Que toda aquella persona que no esté unida a Cristo Jesús en verdad por el Espíritu Santo y no produzca fruto, o sea un cristiano estéril, y un cristiano estéril es como la higuera estéril, la parábola con Israel que no daba fruto. Es como un cristiano que hoy en día dice, yo soy cristiano, pero su piedad no es de corazón. Tiene apariencia, nombra el nombre de Cristo, pero él está muy lejos de vivir una vida cristiana piadosa. Entonces todas esas personas, dice la Escritura, no llevan fruto, van a ser cortadas y van a ser echadas en el infierno. Ahí está clara la enseñanza, no hay alegoría ahí es clara la enseñanza. Está diciendo, van a ser echados en el infierno, ese horno que arde con fuego y azufre por una eternidad. Más adelante, Mateo 7 nos dice, Mateo 7, 16 al 18, por sus frutos los conoceréis, aunque en el contexto aquí está hablando de los falsos maestros. Les dice, cuídense de los falsos maestros, aquellos que enseñan pero no tienen buenos frutos. Pero no solamente apliquémoslo a los falsos maestros, sino a todos los que nos llamamos cristianos. Por sus frutos los conoceréis. Cuando usted ve a alguien que no está dando buenos frutos, usted no crea que lo está juzgando. Usted no está juzgando. Además la Biblia dice juzgad con justo juicio y pesad los espíritus. Nosotros estamos mandados a pesar los espíritus. Si hay un predicador y el predicador no está viviendo realmente la vida, o sea, si ustedes escuchan un predicador y él anda en adulterio, ¿ustedes creen que viene de Dios tal predicador? O si el predicador comienza a predicar doctrina diluida, como leche adulterada, ¿ustedes van a continuar escuchando a ese predicador? ¿Por qué razón se van a engañar? Es el alma de ustedes la que está en juego. Es su alma y usted es responsable de su alma, el predicador no. Él va a dar cuenta a Dios de lo que Él enseña y lo que Él vive. Pero usted también va a dar cuenta a Dios de lo que usted escucha, de lo que usted lee y de lo que usted vive. Cada cual de nosotros vamos a dar al Señor nuestras cuentas. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, dice el Señor, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. Esta es una ley natural. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Pareciera que estamos enseñando matemática a los niños de primer grado, de primer nivel. Pero pareciera que los doctos o aquellas personas que tienen tantos años en el Evangelio, que están dando malos frutos, no entienden esto tan sencillo. ¿Saben por qué no lo entienden? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque son rebeldes al Espíritu Santo, porque no obedecen a la palabra del Espíritu Santo. Porque quieren andar en una religión, quieren predicar el Evangelio, quieren tener ministerios, quieren querer alabanza, pero no quieren vivir la palabra. Por esa razón es que estas personas no entienden, porque las cosas espirituales se disciernen ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Nuevamente dice el Señor Jesús, el árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? Los que vamos a estar estudiando. Es importante que usted ponga mucha atención a esta serie de enseñanzas acerca del fruto del Espíritu, porque lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí es que nosotros como cristianos, si decimos que hemos nacido de nuevo por el arrepentimiento y la fe,
y nosotros hemos sido santificados por el Espíritu Santo, entonces quiere decir que nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, también andamos por el Espíritu. Quiere decir de que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, es tener el fruto del Espíritu, y ahí es donde nosotros nos vamos a medir. O sea, esto nos va a servir para dos cosas. Uno, para examinarnos. Ahí vamos a examinarnos. ¿Qué es hipocresía? Hermanos, ¿qué es hipocresía? Como decimos, la religión de los hipócritas. Hipocresía es sencillamente venir a la iglesia, ponerse una máscara que diga piadoso y religioso, y que levanta las manos y que ora mucho y que alaba mucho, pero que cuando llega a su casa, no muy largo, cuando se monta en la ruta, cuando se monta en su carro, cuando se monta en su moto, ahí comienza a hablar de todo mundo y ahí comienza a abrir su corazón. Y entonces a partir de ahí se quita la máscara y se pone la verdadera piel. Y su verdadera piel demuestra quién verdaderamente es la persona. Eso es hipocresía. Pero el fruto del Espíritu Santo no se puede imitar por el hombre. Y aquí hay un gran misterio, un gran secreto que nosotros debemos de entender, que cuando a veces alguien me pregunta, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta en realidad si esta persona es cristiana, si realmente está convertida, si se arrepintió de verdad, si tiene verdadera fe? Y entonces no nos apuremos, no confiemos en lo que nosotros vemos, porque el hombre, dice la Escritura, se fía de las apariencias. Pero Dios, ¿qué cosa? Pesa los corazones. Entonces lo que hacemos es sencillo, Señor, nosotros podemos ser engañados, pero usted conoce el corazón de esa persona, manifieste los frutos para que nosotros podamos verlo. Y al ver los frutos, la Escritura dice, por sus frutos lo va a conocer. Ahí nosotros entonces establecemos diagnósticos. Pero, ojo, el fruto del Espíritu puede, porque Satanás es experto, puede él, digamos así, imitarse, pero de una forma temporal. Porque el verdadero amor que vamos a estudiar, el verdadero amor, podemos tener nosotros una apariencia de mucha bondad. Mi hermano, yo puedo darles un abrazo cuando ustedes vienen, ay, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu mamá? Y hablar muy bonito. Nosotros podemos hablar muy bonito los días domingos cuando venimos. Oye, no es lo mismo venir 2 horas a la reunión que pasar el resto de la semana en casa con una esposa y con los hijos, o con un esposo y con los hijos, o con los tíos, o con la suegra. No es lo mismo. Aquí nosotros venimos llenos de energía. Mi hermanito, ¿cómo estás? Mi hermanita linda, ¿qué tal estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo está la semana? Y nosotros decimos, pero qué viejita tan linda. Y cuando nos damos cuenta y le preguntamos a los hijos, ¿y qué tal tu mamita? Ay, esa señora es la mujer más amargada del mundo, solo vive gritando. Cualquier cosita que nosotros le decimos es un grito y comienza el pleito, y en esta casa no hay paz. Y entonces no es que la viejita ahí en la iglesia es tan linda, tan piadosa. Por sus frutos se van a conocer, pero que Dios nos haga manifiesto esto. Entonces, el fruto es un indicador externo de la salvación. El fruto del Espíritu es un indicador externo de la salvación. ¿Por qué externo? Porque es lo que nosotros vamos a reconocer. Pero puede ser que una persona ande imitando el fruto del Espíritu por un tiempo. Se lo vamos a dejar 15 días, se lo vamos a dejar 1 mes, 2, 3 meses. Pero ¿saben algo? Es como la olla de presión. Si no la abre, eventualmente va a explotar. Es como un manjol que está lleno de agua y de podredumbre, que cuando éste se llena, levanta con mucha presión la tapa y sale todo el mal olor. Así es el corazón del hombre. Cuando queremos imitar algo que es inimitable, que es el fruto del Espíritu, eventualmente nos vamos a amargar, y el cristianismo va a ser un cristianismo muy amargo. Porque vamos a querer contener las obras de la carne, y hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer esto, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer esto, y de repente, ¡boom!, salen las cosas y decimos, y no es que era cristiano, no, teníamos que darle tiempo para ver si realmente tenía un fruto verdadero del Espíritu. Es muy importante que nosotros estemos al tanto de eso. ¿Quién es el que produce este fruto?
El productor de este fruto es el Espíritu Santo. Imagínense que tenemos un árbol de aguacate. Está el árbol de aguacate y está lleno de mucho aguacate, ¿verdad? Y entonces estamos nosotros allá abajo con un saco, o con una caja, o con una canasta. Y la persona que sube allá arriba pone una escalera, sube, ¿verdad? Obviamente arriba, pone la escalera y desde la escalera está cortando el fruto y ahí lo está tirando. Les quiero preguntar, ¿la persona que está abajo recogiendo el fruto es la que produce el fruto? No. Depende que se llene la canasta de frutos de quién, de aquel que está arriba cortando los frutos y mandando el fruto para abajo. Entonces así nosotros producimos el fruto del Espíritu, es el Espíritu, es Dios quien produce el fruto y Él nos envía el fruto y nosotros lo recibimos. Y de esa manera cuando nosotros recibimos el fruto es cuando se manifiesta en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay algunos errores que nosotros tenemos que identificar y es el primero que dijimos, que nadie puede imitar estos frutos, porque podemos tener la apariencia de un buen vestido, podemos hablar bonito, podemos alabar bonito, orar bonito, leer bonito, etcétera, pero lo que hay en el corazón, eso en realidad Dios lo conoce. Nosotros podríamos incluso pretender estar gozosos, tener paz, ser pacientes en las tribulaciones, en las persecuciones, etcétera, pero eventualmente todo eso va a sacar lo que es la realidad. Entonces, miren, el fruto del Espíritu o andar en el fruto del Espíritu, andar en el Espíritu no es por una mera resolución de hoy no voy a hacer las obras de la carne. No es hoy no voy a pecar, hoy no voy a adulterar, hoy no voy a codiciar, hoy no voy a lasciviar, hoy no me voy a tomar una botella de cerveza para no ser borracho, hoy no voy a andar en iras o en contiendas, hoy no voy a hacer idolatría, hoy no esto. No se trata de lo que hoy no voy a hacer, eso no es andar en el Espíritu. Eso es andar en la carne conteniendo las obras de la carne, lo cual va a ser un fracaso. Eso es andar en la carne. No podemos nosotros subyugar nuestra carne si no es por el poder del Espíritu Santo. Por eso al principio leímos la promesa del Espíritu Santo en Jeremías y en Ezequiel, porque dice claramente que nos va a quitar el corazón de piedra, pondrá el corazón de carne, va a renovar nuestro espíritu, nuestra mente, nos va a dar su Espíritu Santo para que andemos ahora en su palabra y la pongamos por obra. Vieron que la promesa dice, es espiritual, es el Espíritu quien lo va a hacer. Pero no es que nosotros vamos a estar diciendo, hoy no voy a pecar. Hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer lo otro, o incluso los frutos del Espíritu, hoy voy a dar frutos, hoy voy a tener mucho amor, hoy voy a tener mucha paz, hoy voy a ser paciente, hoy voy a ser gozoso, hoy voy a tener dominio propio, mansedumbre. ¿Saben qué? No se puede hacer eso, se podrá hacer en un tiempo, pero cuando lo hacemos en nuestra carne, es como diciendo, Espíritu Santo, no te necesito, yo puedo tener gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, longanimidad, de todo, yo puedo tener mi propia fe, yo puedo hacerlo solo, y eso se llama orgullo, porque nosotros, dice la Escritura, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ven la conexión de todo esto? Es Cristo quien nos va a proveer el Espíritu para que nosotros tengamos la gracia de poder andar en el Espíritu. Entonces, es importante que sepamos esto. Miren, vamos a ver los componentes del fruto del Espíritu Santo. Y vimos, ¿verdad?, que el fruto es singular, pero que al final tiene 9 componentes, le podemos llamar 9 virtudes, 9 gracias, le podemos llamar 9 características, pero es uno, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Vamos a leerlos en el versículo 22. ¿Cuáles son los 9 componentes del fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. No quiere decir de que al final un cristiano va a vivir sin ley. Lo que quiere decir es que ¿cómo te va a juzgar la ley si andas en el Espíritu? Si andas en el Espíritu, no hay ley que te diga, no vas a ser manso, no vas a tener paz, no vas a tener gozo, no vas a tener paciencia. No hay ley que nos vaya a juzgar porque andamos en la ley del Espíritu, que es el amor.
de lo cual vamos a hablar. Hoy entonces iniciaremos con el primer componente. La primera virtud del fruto del Espíritu es, ¿cuál? Amor. El amor, dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor. Y este fruto, esta es la primera característica, vean bien, el Espíritu Santo lo marca, es la primera característica del fruto espiritual, amor. Pongan atención, la primera característica es la primera virtud o la virtud suprema de toda la vida cristiana. O sea, un cristiano se va a conocer por el fruto del amor. Un cristiano amargado no es un verdadero cristiano. Un cristiano rencoroso no es un verdadero cristiano. Un cristiano que no sabe perdonar no es un verdadero cristiano. Lleva nombre de cristiano, pero no tiene el fruto del Espíritu. Necesita revisar eso. Vamos a ir entonces a 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13 nos dice el apóstol Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero ¿cuál es el mayor? Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, hay esperanza, hay fe y hay amor, pero el mayor de estos tres es el amor, el mayor de ellos. Y en el versículo 1 al 3, vamos en 1 Corintios 13, del 1 al 3, dice la Escritura, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, porque el fruto del Espíritu es amor. Porque para yo evidenciar que soy un cristiano verdadero, necesito tener amor. Si yo no tengo amor, el Espíritu no está en mí, por lo tanto, eso evidencia que no he nacido de nuevo. Mi hermano, apréndanse esto para los nuevos congregantes, por favor, apréndanse esto. No todo aquel que dice ser cristiano es un verdadero cristiano. Fueron muchos los que salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, de Israel, pero solo 2 entraron a la tierra prometida, el resto pereció en el desierto. ¿Por qué? Dice Hebreos, por su desobediencia, porque no creyeron a Dios, porque tentaron al Espíritu Santo en el desierto. El hecho que las iglesias o las mega iglesias estén llenas no quiere decir de que hay fruto espiritual. No nos dejemos llevar por las apariencias. Dios pesa los corazones. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el amor es mayor que el conocimiento. ¿Sabían eso ustedes? El crecimiento espiritual no depende precisamente del conocimiento teológico. ¿Sabían eso? El crecimiento espiritual depende del Espíritu Santo y del fruto que nosotros estemos dando del Espíritu Santo. Usted pudo haber leído la Biblia 10 veces y usted puede tener ya cualquier curso de teología, pero si usted no tiene amor, de nada le sirve. Porque la Escritura dice, si yo tuviese el don de profecía y yo me levanto en la congregación y profetizo, así dice el Señor. O si yo entendiese todos los misterios y todas las ciencias, si yo tuviera inteligencia para conocer teológicamente todas estas cosas y hablo griego y hebreo, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? De nada. ¿Y qué más? Si yo tengo dones, si yo hablo en lenguas, si yo tengo dones, si yo tengo el don incluso o la fe para trasladar un monte, pero no tengo amor, ¿de qué va a servir?
Nosotros podemos ir a algún movimiento carismático y no estamos diciendo que todos pueden estar perdidos en las distintas denominaciones. Estamos diciendo de que si vamos a un movimiento carismático, podemos decir pentecostal, y nosotros podemos ver que todos están hablando en lengua, que todos están ahí convulsionando, que dicen estoy en un rapto espiritual, estoy en una meditación trascendental, y las personas comienzan a estar saltando y a estar brincando, y las personas comienzan incluso a estar bailando, y hay un desorden ahí, y ellos dicen están llenos del Espíritu Santo, se ha derramado el Espíritu Santo, esto es un avivamiento, el Espíritu se derramó. Pero si después de eso nosotros vamos a platicar con las personas y los hermanos y las hermanas murmuran los unos de los otros, y este hermano le debe $100 a aquel otro hermano y no le ha pagado, y si aquel hermano vive hablando del otro, o si este hermano o el pastor anda en una relación sexual ilícita con la hermana X o Y, y cuando nosotros nos damos cuenta que las familias de las personas tienen tanta perversidad, tanto pecado, yo quiero que ustedes estén claros. No hay un avivamiento espiritual, sino hay un avivamiento satánico. ¿Saben por qué nos atrevemos a decir esto? Porque hay un espíritu santo y hay un espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo es de Satanás, el príncipe de este mundo. Y él imita mucho la obra de Dios. En cierta ocasión, en el primer gran avivamiento en las colonias de Norteamérica, en los 1730, estaba Jonathan Edwards. Jonathan Edwards estaba predicando, es famoso por su sermón de pecadores en las manos de un Dios airado, y él estaba predicando y de repente hubo un gran avivamiento ahí en una ciudad en Massachusetts, en las colonias que ahora es Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? De repente muchas personas comenzaron a tener conversiones, arrepentimientos, pero también muchas personas comenzaron a tener emociones, y luego otros pastores de otras congregaciones dicen, hay que examinar eso, hay que ver, yo creo que esa obra no es verdadera, hay que examinarlo. Y entonces Jonathan Edwards hizo un tratado en base a Primera de Juan que decía pesar los espíritus. Y entonces comienza a decir cuáles son los frutos de una verdadera conversión. Y entonces dice, vamos a probar si realmente este avivamiento espiritual es verdadero. Y comenzaron a ver las evidencias espirituales, escriturales de qué es una verdadera obra del Espíritu Santo y qué es una falsa obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros encontremos de que alguien se emociona, de que alguien llora, de que alguien dice, me traspasó la palabra, Dios me habló, me convertí, yo creí, yo acepté, etcétera. Pero si lo vemos en un tiempo más tarde y vuelve como el perro vuelve detrás del vómito, o como la cerda o como el cerdo que lo acaban de lavar, pero que le gusta mucho el fango, el lodo, el cieno, regresa a su lodo o a su suciedad. Así estas personas dicen, yo he creído en Cristo, pero luego se vuelven a sus antiguos pecados. Ahí no hay una verdadera obra del Espíritu Santo. Y eso ustedes tienen que saberlo. Identifiquen en realidad cuál es la obra del Espíritu Santo y examínense ustedes si están dando frutos del Espíritu, y si el primer fruto ustedes lo cumplen. Entonces, si hablan en lengua pero andan murmurando y tienen amargura, ¿de qué sirve? No hay una obra verdadera del Espíritu Santo. Pero en este caso dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Esa palabra amor acá, si la buscamos en el griego, dice ágape, no dice eros, dice ágape. Y ese ágape no es un amor de sentimientos, no es un amor de sentir bonito, no es un amor de romanticismo. Generalmente, y lo dicen las estadísticas, para los años 2008, por ahí, en una estadística que estuve viendo, el 50% de los matrimonios se divorciaba. Y luego se dice en esa estadística que el 50 al 70% de los matrimonios que prevalecieron sobre ese 50% que no se divorció, vivían infelices. ¿Saben qué quiere decir eso? Que eso conllevó a que las personas dijeran, si el 50% de los matrimonios
se divorcian, o sea, fracasan, y de ese 50%, luego el 50 al 70% de los matrimonios viven infelices, entonces ¿para qué nos vamos a casar? Y ahí es donde viene el término cohabitación. Y las personas entonces dicen, mejor hagamos algo. Vivamos en unión libre, cohabitemos, hagamos todo como un matrimonio, hagamos todo mientras estemos enamorados. Pero si nos aburrimos, tranquilo, cada quien por su camino, cada quien para su casa. ¿Qué es lo que falta ahí? Una sola palabra, se llama compromiso. Y eso es lo que hace un papel legal. La mujer puede decir, pero ¿para qué vamos a comprometernos? ¿Para qué vamos a firmar ese papel si yo ya te amo? No necesito un papel para demostrarte que te amo. ¿Saben qué? El sentimiento de ahorita dice, sí me amas. Pero cuando me corran del trabajo, cuando no tenga trabajo, cuando nos enfermemos, etcétera, entonces ¿me seguirás amando ahí? Ese papel se llama compromiso, responsabilidad. Pero también las estadísticas, que son las buenas noticias para nosotros los cristianos, es que dicen que después de 2 o 3 años que un matrimonio prevalece y que hay mucha turbulencia en los primeros años de matrimonio, tenemos que saber eso aún en nosotros los cristianos, que ya después de los 3, 4 años en adelante ya hay felicidad. Y que los que ya tienen tantos años de estar casados y prevalecieron en todo esto son mucho más felices, estables emocionalmente que el resto del mundo que quiso andar en unión libre y que al final las mujeres andan con 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos de 5, 7 maridos distintos que son muy infelices y que los hombres que pusieron 1 hijo aquí, otro hijo aquí, otro hijo aquí, en el trabajo le dicen, ¿y cómo te va? ¿Cómo has estado? Ya estás grande y tu esposa, etcétera. Sí, ya tengo una esposa ahorita, tengo 2 hijos, pero estoy manteniendo 5 hijos más. O sea, de mi salario que yo obtengo, me quitan el 70%. ¿Se imaginan qué infelicidad y qué frustración para esas personas? Esto es cristianismo práctico, pero nosotros los cristianos conocemos algo mejor que eso, que el amor que el fruto del Espíritu nos da a nosotros es un amor. ¿De qué tipo? Ágape. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que es un amor por una decisión voluntaria, es un amor que lleva compromiso, es un amor de servicio, es un amor que sufre, es un amor que soporta, es un amor que no se irrita, es un amor que se sacrifica, es un amor que se niega a sí mismo. Ese es el amor del cual el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Se le llama amor sacrificial. 3 ejemplos, el mayor de los ejemplos, Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se refleja por el sacrificio de su Hijo. Al Él despojarse de su propio Hijo, a quien amó tanto, a quien ama tanto y amará tanto, Él nos amó a nosotros tanto que se sacrificó, un amor sacrificial. Romanos 5:8 lo dice más claro. Mas Dios Padre muestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo aún pecadores, su Hijo Jesucristo murió por nosotros. Aleluya. El ejemplo supremo es Dios Padre. El ejemplo supremo, Jesucristo, el Hijo. El otro ejemplo máximo es Jesucristo, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Puso su vida por sus amigos y luego dice, ya no los voy a llamar mis amigos. No, le dijo, ya no los voy a llamar discípulos, ahora les voy a llamar mis amigos. Una intimidad. ¿Qué pasa? Imaginémonos a Cristo Jesús, que Él se despoja de su trono, que Él desciende a esta tierra, que Él se hace hombre, Dios encarnado, Él se hace hombre, que Él crece
y que él comienza su ministerio, pero en aquel primer sermón que él da en aquella sinagoga judía, cuando él abre el rollo de Isaías y dice el cumplimiento de la profecía, que el Espíritu Santo estaba sobre él y que el Espíritu lo envió a pregonar el mensaje, etcétera, etcétera, y que luego de eso lo agarraron y le dicen, te vamos a tirar y te vamos a despeñar, o sea, te vamos a matar. Lo quisieron agarrar y empujarlo, lo quisieron tirar de un despeñadero. ¿Se imaginan a Cristo Jesús en ese momento decir, qué gente más malagradecida? Vengo a salvarlos, dejé mi comodidad, mi trono y mi gloria, vine aquí, he pasado 30 años de mi vida en este cuerpo, en esta limitación, y vengo a abrirle las Escrituras para darle la buena nueva de salvación, que el Antiguo Testamento se cumple en mí para salvar a Israel. Y ellos me quieren ir a matar despeñándome ahí. Alto, hasta aquí nomás. Yo tengo amor, Padre, y se pone a orar. Imaginémonos a Jesús, se pone a orar. Padre, te amo. Pero ¿sabes qué, Padre? Yo no voy a morir por esta gente malagradecida. Regresame al cielo, por favor. Y ¡fum! Cristo se fue al cielo y no dio su vida por nosotros. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Cuál fue el amor que Él nos demostró ahí? Un amor de labio. Sí, Jesús dijo que nos amaba, hizo un esfuerzo, pero no lo completó. Mis hermanos, cuando nosotros vemos a una persona, lo decimos con mucho respeto, con temor de Dios y con mucho dolor. Cuando nosotros vemos a un hermano que comienza en la fe y lo vemos muy fervoroso, pero que años más tarde apostata de la fe y se va al mundo, por sus pecados, por sus pasiones desordenadas, él está cambiando o ella está cambiando la miseria de este mundo, la algarroba de los cerdos, por la gloria eterna. Y cuando nosotros vemos esto y decimos, ¿acaso hay amor en esa persona? No hay. No hay amor en una persona que dice que ama a Cristo, pero que cambia a Cristo por una pasión desordenada en esta tierra. Y ¿saben qué? Les voy a decir algo. También todo esto son datos estadísticos. Las personas que van a estar así, que van sin Cristo y que se quieren volver a casar o que quieren andar con un hombre, con una mujer, etcétera, me disculpan estas expresiones, pero van a ser infelices. Y van a vivir infelices en esta tierra y atormentados por la eternidad. ¿Dónde está el amor? Imagínense a una madre. Esto es amor. Una madre recién alumbrada y el bebé o la bebé está ahí a las 3 de la mañana, desvelada, desnutrida, y a las 3 de la mañana el bebé llorando, desvelándola. Ya lleva una semana desvelando a la mamá, y esa mamá se levanta a las 3 de la mañana y le da pecho a las 3 de la mañana. Yo les quiero decir algo. ¿Ustedes creen de que esa madre, naturalmente en su sano juicio, está diciendo, ay, mi niñita linda que gritas, qué linda que lloras, qué bonito? Esa madre en ese momento está, dormite por favor, que tengo sueño, necesito descansar, dormite. Pero ¿qué es lo que hace que esa madre se levante a las 3 de la mañana a darle pecho a su hijo? ¿Cómo se llama esa palabra? Amor. Eso es el verdadero amor del que estamos hablando nosotros. No es un mero sentimiento. Es bueno tener sentimiento, pero el verdadero amor es compromiso. Es negarse. Una madre se niega a sí mismo para hacer eso. Pero cuando nosotros vemos las ligerezas, cuando nosotros vemos que no hay compromiso con las personas, cuando se les invita a las personas y ya no hay compromiso con la verdad, con Cristo, con el Evangelio, ¿dónde está el amor? Ahí es donde nosotros comenzamos a dudar acerca de este fruto del amor. ¿Será que realmente tiene el fruto del Espíritu? Es muy importante que todos nosotros meditemos en esto. Miren qué dice Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. ¿Qué está diciendo ahí? Oye, en esto se resume toda la ley. Ama a tu hermano, ama a tu hermana. Pero si estás hablando mal de tu hermano o vos estás hablando mal de tu hermana, se están comiendo los unos a otros, como dicen, como perros y gatos, entonces eso no es amor verdadero, de nada sirve. Y no están llenos del Espíritu Santo.
Entonces, Dios es nuestro ejemplo y por el Espíritu Santo nosotros ahora podemos reflejar el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Esa es la primera parte. Segunda parte, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí está el punto. Hermanos, la Escritura está diciendo esto, que así como Dios dio a su Hijo por nosotros, así como el Hijo puso su vida por nosotros para demostrar ese amor, ese ágape, ese amor sacrificial, así nosotros, mis hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y esto es verdad, esto es el Evangelio. Y si Cristo nos dejó el ejemplo, hermanos, de dar la vida el uno por el otro, nosotros debemos de estar dispuestos a hacer estas cosas los unos por los otros, hermanos. Y esto es una verdad del Evangelio. Miren, si nosotros decimos amar al hermano y vemos que alguien tiene necesidad, alguien tiene una necesidad en ese momento y nosotros no le ayudamos, no socorremos, no suplimos la necesidad, ¿cuál es el amor que hay ahí? Santiago lo dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis frutos, por mis obras, por mi amor. Y él pone ese ejemplo. Ustedes ven a un hermano que está allá y le dicen: ven paz, que estés caliente, pero no tiene ni siquiera la comida, no tiene ni siquiera la ropa. Y ustedes le dicen: voy a orar por vos, mi hermano, para que estés bien, para que durmas bien. Ah, aleluya, Dios te bendiga, mi hermano. Y va allá y no tiene qué comer, y no tiene qué vestir, y no tiene dónde dormir. Ese es un amor hipócrita, no es un verdadero amor. En cierta ocasión yo me atreví a decir: si yo me quedara sin trabajo, si yo me quedara sin comida, si yo me quedara sin casa, yo sé de que yo tengo casa, tengo comida, tengo techo y tengo abrigo. ¿Por qué razón? Primero, porque el Señor Jesús nos dice: por nada estés afanoso, no te preocupes por el mañana. Si Dios viste a los lirios, te va a vestir a vos. Si Dios da de comer a las aves del campo, Dios te va a dar a vos. Uno. Y segundo, por la iglesia. Porque yo creo en la iglesia. Porque yo sé que hay una iglesia verdadera. Y que cuando yo vaya a tocar la puerta de un hermano, de una hermana, y le diga: mi hermano, aquí estoy necesitado, no tengo dónde dormir. Yo sé que ese hermano, esa hermana nos abre la puerta y nos va a decir: mi hermano, no tengo realmente tantas cosas, pero ¿sabes qué? Incluso les voy a dar testimonio. Hemos llegado a algunas casas que sabemos que incluso las personas nos dan la habitación principal y se van a dormir al suelo. Y uno con pena diciéndole: no, ¿cómo va a hacer eso, hermano? ¿Cómo va a hacer eso? No haga eso. Nosotros podemos dormir aquí. No, no, no. Y nos dan donde dormir, en el mejor lugar, y se van a dormir al suelo. Los hermanos fueron a Costa Rica y saben de que ahí alguien los esperaba y de repente les abrió las puertas y les daba donde dormir. O sea, al final nosotros como cristianos, que sabemos que tenemos un amor genuino, estamos para ayudar a los hermanos y estamos a ayudar para las hermanas. Pero ¿saben algo? Esto lo hacemos entre todos nosotros, por eso somos un cuerpo. Uno solo no puede hacer todo. Entre todos nosotros podemos ayudarnos los unos a los otros y ahí está el verdadero amor. Pero ya para ir finalizando con esta parte, las tres, o con respecto a quién nosotros vamos a tener este amor. Primeramente, ese amor genuino es con respecto a Dios. Ahora bien, ¿qué quiere decir tener amor a Dios? Mateo 22:36 dice: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se encierra la ley en el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Qué quiere decir amar a Dios? Muy sencillo, muy sencillo. ¿Qué quiere decir amar a Dios? Juan 14, 15 y 23. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mis hermanos, amor a Dios no es sentimiento. Es que hoy lloré en la mañana y me quebranté por ver el sacrificio de Cristo. Ay,
Pero cuando Dios le da en la palabra y le habla y le dice, tenés que arrepentirte de tu pecado, tenés que nacer de nuevo, tenés que cambiar tu vida religiosa, has sido una religión muerta, has sido un ciego, guía de ciego, no tenés el espíritu, no tenés el amor, sos un hipócrita. Y la palabra le habla, pero la persona dice, no, es que el Espíritu Santo está conmigo y tiene sentimientos, pero es desobediente. Hay ejemplos de eso. Saúl, el primer ejemplo que podemos nombrar, tenía un mandamiento y no lo cumplió y Dios lo descartó. Salomón, él dedicó el templo, le hizo una gran oración y Dios le dio mucha sabiduría y Dios le dio riquezas, etcétera. Pero Dios le dijo una cosa, no se casen con las mujeres de las ciudades vecinas. ¿Por qué razón? Porque ellas van a inclinar su corazón hacia sus dioses. ¿Y qué hizo Salomón? Terminó casándose con muchas esposas y tuvo muchas concubinas. ¿Y qué hicieron ellas? Inclinaron su corazón a adorar a sus falsos dioses, a sus ídolos. Eso es lo que hace la desobediencia. Se complace Jehová en que usted le dé sacrificios, holocaustos. Yo le voy a decir algo. Usted puede diezmar y ofrendar y bendito Dios por eso. Pero no crea usted de que usted va a comprar a Dios con su diezmo y su ofrenda. Usted puede adorar a Dios y abrir sus manos y alabar a Dios de una manera muy bonita. Pero si usted está en rebeldía contra Dios, Dios se complace en que se obedezca su palabra. Obedezca la palabra de Dios. No siga en rebeldía contra Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Vuélvase a Dios de todo corazón y viva ahora una vida en rectitud delante de Él, humillándose cada día y temblando delante de la palabra de Dios día tras día, llenándose del Espíritu, andando con Dios. Y ahora sí haga todo lo demás. Diezme, ofrende, haga prosélito, predique el evangelio, cante con alegría, etcétera. Pero cada cosa viene por su orden. Lea Isaías 1. Quiero que lea Isaías 1 en su casa y se va a dar cuenta cómo Dios estaba hastiado de la falsa adoración que le estaba dando el pueblo de Israel. Porque le dice, ya estoy hastiado de tantas cosas que ustedes me vienen a ofrecer, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes viven en pecado. Límpiense primero, arrepiéntanse de sus pecados y luego estemos a cuenta, dice el Señor, y yo les voy a perdonar sus pecados. Ese es el orden bíblico, ese es el orden de Dios. Cuando el hombre entonces pone al revés el orden, quiere servir a Dios y luego obedecerlo, eso no es correcto. Primero obedezca a Dios y luego sírvale a Dios en el Espíritu. Amén. ¿Qué más? El amor al prójimo. Obedecer a Dios entonces es el primer amor. El amor hacia Dios es de compromiso y es de obediencia, pero ahora el amor al prójimo. Miren, el amor al prójimo se nos debe dar de esta manera muy práctica. Es hacerle bien a aquel que está cercano a nosotros. Nosotros no podemos alcanzar a toda Nicaragua, no podemos alcanzar a los de Honduras ni a los de Costa Rica, pero tenemos a alguien cerca de nosotros, tenemos a alguien cercano. Ese prójimo está ahí. A ese hagámosle bien y practiquemos la justicia y la misericordia con ese que está cerca de nosotros. Si nosotros tenemos hijos, hijas, jugar con un hijo, jugar con una hija, apartar tiempos para eso, eso se llama amor. Porque tenemos tantas cosas que hacer que al final dedicarle ese tiempo a la instrucción, a la enseñanza, al jugar con ellos, eso se llama amor. Cuando nosotros compartimos alimento entre hermanos y vamos donde un hermano a visitar a alguien, le llevamos algo, nos tomamos el tiempo para hacerlo, viajar en esta Managua o viajar de un lado a otro y vamos y lo servimos, eso es amor. ¿Saben por qué? Porque es un amor que no está pensando en sí mismo, es un amor que se está negando a uno mismo. Es un amor que se hace por servicio a la otra persona. Ese es el amor al prójimo. Pero el amor también es corregir a nuestros hijos, es corregir a las personas. Cuando usted escuche, por lo tanto, cuando un hermano se le acerque y le exhorte
y le diga, esto no está bien en tu vida, tenés que enmendar tus caminos. Usted no diga, es que me estás juzgando. No, es simplemente que por amor esa persona le está diciendo que si usted no endereza sus caminos, va a perecer eternamente. Y eso nos lleva a cuál es el propósito principal por el cual vino el Señor Jesucristo. ¿A qué vino Cristo? A buscar y a salvar lo que se había perdido, al pecador. Él vino a salvarnos a nosotros. Y vamos terminando con esto. Nosotros, por lo tanto, debemos demostrar nuestro amor principalmente con el alma de las personas. Interesarnos por la salvación eterna. Si usted viene a este lugar, hay una oportunidad para usted el día de hoy. Y en amor le queremos decir, si usted todavía no conoce a Dios, si usted todavía no ha experimentado esa comunión con Dios, un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe, un nacer de nuevo, un ser lleno de este fruto del Espíritu, entonces hoy usted tiene oportunidad. Dios en su amor y en su misericordia extiende su mano para invitarle hoy a que usted se entregue a Él, a que corresponda a ese amor que tiene Él. Pero la Escritura nos dice algo más acerca del verdadero amor. ¿De qué sirve solo amar a los amigos, a los que nos hacen bien? Hay un límite más alto todavía. ¿Cuál es? Amar a los enemigos. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amás a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿Acaso no hacen eso mismo los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿Acaso eso también no lo hacen los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el amor de Dios es perfecto. Y ese amor se dio, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Él dio su vida por nosotros. El perfecto amor es sacrificial. Seamos imitadores nosotros de Cristo e imitemos esta característica que es amor. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2 dice, digo pues, anden en el Espíritu. Y aquí nos dice, digo pues, anden en amor, porque el fruto del Espíritu es amor. Amén.